promoción 1913-1920. A continuación, tenemos la ponencia Las relaciones de los grupos indígenas sonorenses con el gobierno estatal en el siglo XIX, por María Patricia Vega Amaya, maestra en Historia por el Colegio de México. Hola, buenos días. Pues voy a tratar de hacer un esquema de esta presentación a reserva de que me alcance el tiempo para hacer la lectura que corresponde. Yo lo que quise hacer en este trabajo es, en principio, aclarar que es un acercamiento al tema, entonces hablo de cuestiones muy generales. En este trabajo lo que quise hacer fue examinar qué tipo de relaciones se llevan entre el gobierno del Estado y los grupos indígenas en el siglo XIX, principalmente en la primera mitad, porque como sabemos en la segunda parte, y entrado el porfiriato, pues las relaciones fueron muy tensas, ¿no? Entonces, la primera parte de la ponencia trata sobre los grupos indígenas y ahí lo que quiero mostrar básicamente es que hubo una heterogeneidad en las experiencias de trato, pues todos dependió de la actitud que mantuvieron los grupos indígenas y de los proyectos gubernamentales, el desarrollo que tuvieron las relaciones entre estos actores. Y también hablo del gobierno. Básicamente lo único que quiero hacer en ese apartado es poner en claro que las acciones emprendidas en contra de los indígenas no fueron coherentes ni uniformes, ¿no? Sino que hubo eventos que fueron a lo mejor que influyeron en la posición que mantuvo el gobierno respecto a los grupos indígenas. Y en la tercera parte pues hablo un poco de las experiencias a partir de lo que encontré en la colección Fernando Pesquera de la Universidad de Sonora. Bueno, entonces empiezo. El liberalismo en México ha sido objeto de un significativo número de estudios. En esto se da cuenta de sus orígenes en el país, de su adaptación a los proyectos políticos y económicos de carácter nacional y regional, así como de sus repercusiones más inmediatas. En relación a los grupos indígenas, el ideario liberal ha sido propuesto como el germen de un orden social basado en las libertades individuales que se contraponía a la forma de organización comunal de las etnias y, en consecuencia, como un factor de conflictividad que desató levantamientos y sublevaciones a lo largo del siglo XIX. Sin dejar de ser cierta, esta última proposición ilustra con claridad lo ocurrido en el caso sonorense. En la entidad, la emergencia de un nuevo orden no implicó la desarticulación sistemática de las comunidades, ni tampoco produjo el desarrollo de esfuerzos gubernamentales estables y duraderos por asimilar a las etnias de la sociedad nacional. Más bien, el liberalismo se expresó en un reducido número de decretos que pretendían extender la propiedad individual al espacio de las comunidades e instruir a los indígenas en las obligaciones y comportamientos de los ciudadanos. De hecho, más allá de homogeneizar a la población, como se pretendía en el país, las medidas impulsadas por las autoridades sonorenses crearon un estatus de excepción que permitió a las gentes mantener sus costumbres y unidad en el contexto del liberalismo monónico. Es probable que el estado de excepción en el que se mantuvieron los grupos indígenas durante la mayor parte de la centuria fuese promovido por dos situaciones. La primera se relaciona con el temor que despertaba entre las autoridades el riesgo de una sublevación que unificara a todos los grupos indígenas de la entidad. La segunda de las situaciones se encuentra asociada con la importancia que alcanzó el apoyo que los grupos indígenas prestaban a las fuerzas políticas de la región y que fue recompensado por recursos legales que otorgaban privilegios a las comunidades. Para mostrar la viabilidad de estas premisas, el trabajo que se presenta a continuación se organiza a partir de dos ejes temáticos. En primer lugar, se examinan los rasgos de los grupos indígenas sonorenses y se perfilan las características que singularizan a los diferentes gobiernos que tuvieron lugar en la entidad a lo largo del siglo XIX. Seguidamente, se analizan las disposiciones y tratos que las autoridades otorgaron a las comunidades a través de la legislación y acciones gubernamentales concretas. Finalmente, se ofrecen unas breves conclusiones. Los indígenas. La relación entre indígenas y gobierno no fue homogénea ni uniforme a lo largo del siglo XIX. La diversidad étnica de Sonora, así como los cambios que experimentó la estructura política de la entidad, ocasionaron el desarrollo de diferentes experiencias de trato. La actitud que cada grupo indígena mostró hacia las autoridades tiene sus antecedentes más inmediatos en la época colonial. Hubo etnias como los seris que desde el periodo del contacto con los europeos se mantuvieron reacios a la congregación en asentamientos y que continuaban no solo siendo ajenas, sino resistentes y beligerantes ante los poderes públicos durante el México independiente. La hostilidad de los seres en el siglo XIX se hizo evidente de muchas maneras. La más importante fue la relacionada con los asaltos y daños que ocasionaban los miembros de la etnia a los transeúntes que circulaban por el camino entre Guaymas y Hermosillo.
De acuerdo a lo registrado en la documentación, se podría decir que este comportamiento motivó el desarrollo de una campaña de persecución semejante a la que se impulsaba para exterminar a los apaches en contra de los seris. También, tal como lo asienta la historiografía sobre un grupo indígena, se puede mencionar que la resistencia que mostraron los seis a la colonización del territorio mantuvo a la región de la costa aislada del espacio de la identidad. Los seris fueron un caso excepcional por mantenerse no solo alejados, sino enfrentados de manera permanente a la autoridad, pero a su lado encontramos grupos que mostraron una actitud ambivalente, es decir, que si bien entraban dentro de la categoría de indígenas reducidos, también protagonizaron episodios de conflicto con el gobierno. Los Pimas, durante la época colonial, por ejemplo, se enfocaban en imagen de indígenas pacíficos, agricultores y buenos guerreros, esto último por estar ubicados en la frontera norte del estado y tener participación en el combate de los apaches. Pero, por otra parte, también figuraron como modelos de resistencia a la dominación. Se conocen por lo menos 3 rebeliones protagonizadas por los Pimas durante este periodo, una alentada por los cambios que se registraron en la administración de las misiones y 2 más originadas por el deseo de los indígenas de liberarse de la tutela española. Siglos más tarde, durante el México independiente, la posición de estos grupos seguía siendo más o menos la misma. El primero era descrito como un pueblo afable, aunque siempre reacio a las disposiciones gubernamentales que interferían en la vida de sus comunidades. Para ilustrar esta situación podría decirse que la defensa de la unidad ocupó un lugar de primera importancia en el siglo XIX. Prueba de ello es que desde muy temprano, en la década de 1830, los miembros de la etnia empezaron a argumentar que el proceso de transferencia de la propiedad comunal a privada alteraba el carácter de los pueblos. Específicamente, ocasionaba que los indígenas fuesen reemplazados por mestizos. Los primeros quedaban replegados al exterior de los asentamientos, mientras que los segundos ocupaban la parte central de los poblados. De igual manera, señalaban que como consecuencia de esos reacomodos, los miembros de la etnia migraban hacia otros lugares. Un grupo que también se resistió a los procesos de privatización de la tierra durante el siglo XIX fue el de los ópatas. En la época colonial, este grupo fue el más receptivo y dócil a la evangelización, y los europeos encontraban en el grupo una aliada en el combate de los apaches. Sin embargo, pese a sus buenas relaciones, la alianza de los ópatas con las autoridades no fue continua. En el México independiente, los miembros del grupo, al igual que otras etnias de la entidad, también se resistieron a las medidas gubernamentales que atentaban contra la autonomía de las comunidades. Muestra de ello fue que entre 1825 y 1833, ópatas aliados con el cabecilla yaqui Juan Bandera se levantaron en armas como respuesta a medidas gubernamentales como el reparto de tierras y el pago obligado de impuestos. Después de este periodo de levantamientos, los ópatas actuaban por la vía política, a través de sus gobernadores. Expusieron en reiteradas ocasiones que las acciones del gobierno tendientes a ciudadanizar a los indígenas atentaban contra la unidad del pueblo. Básicamente, señalaban que la opción de contar con títulos de propiedad provocaba que los miembros de la etnia vendieran sus bienes y se alejaran de los poblados. También se quejaban de los despojos que se experimentaban a causa de la expansión de la tierra de los vecinos y de la manera en que eran privados del aprovechamiento de las aguas de la comunidad. La mediación política que caracterizó la relación de los ópatas con las autoridades contrasta con la actitud beligerante de yaquis y mayas. Como es sabido, desde la época colonial los yaquis se mostraron reacios a la dominación. En ese sentido, se ha señalado que entre las constantes batallas que libraron los expedicionarios en la zona de los valles, la única alternativa que encontraban para penetrar el territorio fue la negociación. Más tarde, los yaquis lucharon por mantener un gobierno propio. Cuando este les fue arrebatado en 1740, se levantaron en una rebelión que estuvo apoyada por seis sectores. A partir de este levantamiento, el poder y la autonomía de yaquis y mayos se acrecentó. Parte de esa fortaleza se mantuvo a lo largo del siglo XIX. Como es sabido, durante esa centuria los yaquis y mayos se levantaron en repetidas ocasiones ante la penetración de colonos en el territorio de los valles y ante los intentos gubernamentales de interferir en la vida de las comunidades. Como puede verse, los grupos indígenas se posicionaron de diferente manera en el contexto político de la entidad. Algunos se mantuvieron hostiles, mientras que otros se mostraron en ocasiones dóciles y en otras resistentes. Ahora, para acercarnos a la postura gubernamental respecto a los grupos indígenas, a continuación se señalarán grandes rasgos cuáles eran las características de los gobiernos que tuvieron lugar en el siglo XIX. Bueno, sobre el gobierno estatal, básicamente lo que digo es que hubo eventos, acontecimientos históricos en el Estado que colocaban el asunto indígena a veces en segundo plano y que pues esta posición gubernamental
por esa razón no fue coherente ni continuada, ¿no? Entonces voy a pasar a la última parte, las relaciones entre indígenas y gobierno. Las medidas impulsadas por el gobierno de la entidad para regular el orden social y el gobierno interno de los grupos indígenas sonorenses transitó por diferentes etapas y comprendió solo a Pimas, Mayos, Yaquis y Ópatas. Durante el primer periodo de actividad legislativa después de la independencia, el propósito de las autoridades en materia de grupos indígenas fue extender la ciudadanía a los indios en términos de propiedad de la tierra y desarticular el orden interno de las comunidades. Uno de los primeros decretos del Congreso del Estado de Occidente fue el encaminado a adjudicar el terreno de las misiones a los pueblos y reducir esta propiedad particular en beneficio de los naturales. Sobre este último punto, la división de tierras, Cintia Reyes señala que la ley abrió paso al beneficio de los vecinos más pudientes en detrimento de los pueblos. Esto en virtud de que para comprobar la posesión de los terrenos sea necesario mostrar un título de propiedad, mismo del que las comunidades carecían. De igual manera, comenta que gracias a estas primeras leyes, los indígenas pudieron acceder a las tierras del centro de las poblaciones, quedando los indígenas desplegados al exterior de los asentamientos y obligados a vivir extramuros. Junto a la organización de la propiedad de la tierra se dictaron medidas encaminadas a acabar con la organización interna de las comunidades. Sobresale en ese sentido un decreto encaminado a desaparecer los sistemas de autoridad que regulaban el gobierno de los pueblos y, en contrapartida, enfocado a expandir la soberanía del Estado sobre los indígenas. En él se dotaba de derechos a los indígenas, es decir, se les proclamaba deberes ante la ley como todo ciudadano, se les otorgaba el derecho a votar y ser votados y el de ser propietarios. Aunado a lo anterior, se les facultaba para formar parte de las milicias cívicas con los ciudadanos, es decir, los no indígenas. Como se ha propuesto en la historiografía sobre el tema, esos principios se atentaban contra la unidad técnica de los indígenas, y en cambio de estas disposiciones se decretaba la desaparición de la estructura militar que brindaba unidad y cohesión entre los pueblos. Esto acababa con la figura de capitán general y con la posibilidad de formar milicias exclusivas. Esas primeras acciones legislativas despertaron la resistencia de los grupos indígenas sonorenses. Uno de los pueblos que hizo pública su protesta fue el de los Ópatas. Con motivo de esos primeros decretos se formó una reunión con representantes de cada uno de los pueblos. En ella se demandaba el regreso del sistema anterior y concretamente la posibilidad de elegir un capitán general. Este, que ha sido considerado como inusitado por contar con la representación de toda la nación ópata, abrió paso a que el gobierno se diera ante las solicitudes. Específicamente, la historiografía señala que ante el acontecimiento el Congreso expidió la ley número 36, misma que dejaba a los indígenas en la opción de convertirse en ciudadanos bajo la autoridad de los ayuntamientos o de proseguir bajo el mando de los gobernadores indígenas. De igual manera, en dicha ley se da vuelta atrás al decreto que suprimía los cargos militares al dejar la posibilidad a la etnia en nombrar un capitán general. Otro pueblo que se mantuvo reacio a la legislación liberal fue de los Yaquis. Desde 1825 y hasta 1833 protagonizaron una serie de enfrentamientos que buscaban defender la autonomía política y mantener la posesión del territorio. Es posible que el temor que despertaron estas primeras protestas y la idea de que era posible que levantamientos como el de los Yaquis generaran un cambio de actitud respecto a los grupos indígenas. Algunos expresaron que la mejor manera de integrar a las comunidades a la sociedad estatal era mediante la transformación de sus patrones de comportamiento y forma de vida. En los escritos de la época se habla, por ejemplo, de la potencialidad que encerraba la explotación de los recursos naturales que se encontraban en posesión de las comunidades, de los beneficios que tendrían a instruir a los indígenas en el comercio y en el progreso que traería la educación de los pueblos. También se señalaban las singularidades de cada una de las etnias, su vocación al trabajo, la versatilidad con que se desenvolvían en las diversas áreas productivas y su resistencia o docilidad a las autoridades. Bueno, todavía me faltan algunas hojas, entonces básicamente lo que desarrollaba en ellas era un punto también que ha sido tratado con amplitud por la doctora Zulema Trejo y que se trata también de las negociaciones que existieron entre los diferentes grupos políticos de la entidad y los grupos indígenas, particularmente los ópatas, y con ello lo que quería hacer era mostrar que así como hubo resistencias y enfrentamientos, también hubo negociación y capacidad de llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, muchas gracias.